Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta sesión de Zaragoza Lingüística de este curso y en esta ocasión la segunda de las sesiones de Zaragoza Lingüística que compartimos con el SAMAI, el Seminario de Estudios Árabes e Islámicos, que organizamos una vez al año en colaboración con el grupo que he mencionado. Y, por tanto, hoy la presentación de las ponentes que van a hablar hoy lo va a hacer la directora, la profesora Ángeles Vicente, también de esta universidad, profesora de Filología Árabe, y va a hacer ella la presentación de las ponentes. Hola, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve para dejar la palabra a nuestras protagonistas. Os presento, en primer lugar, va a hablar Carmen Berlinches Ramos, que Carmen estudió Filología Árabe en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró en 2012, con una tesis sobre el árabe de los jóvenes de Damasco. Ella hizo su tesis, la escribió viviendo en Damasco, estuvo allí durante 6 años y tuvo que salir de allí en 2011 por el inicio de la guerra y donde no ha podido volver. Ahora, desde hace 6 años casi, 4 años, 6 eres tú, 4 años está trabajando en la Universidad de Viena, en Austria, donde es profesora de árabe sirio y de árabe estándar y en el departamento de árabe. Y bueno, pues nada más, os cedo la palabra. Gracias. Hola, ¿se me oye bien? ¿Sí? A ver. ¿Ahora mejor? Vale. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Quiero empezar agradeciendo a la profesora Ángeles Vicente y a la Universidad de Zaragoza el haber considerado mi participación en estas jornadas, que me hace especial ilusión porque es la primera vez que vengo a esta universidad y también a Zaragoza. Voy a empezar presentando cómo he dividido la comunicación para que sea más fácil seguirla. Primero daré unos datos generales sobre el país. Luego voy a tratar las diferentes lenguas habladas en Siria. Después hablaré sobre la situación de diglosia producida por el árabe estándar y el dialectal. Seguiré centrándome ya en los diferentes dialectos que encontramos en el país. Y por último, y de forma muy general, citaré los rasgos más característicos del dialecto de Damasco. Bueno, Siria se encuentra, como sabéis, al este del Mediterráneo, en la zona de Oriente Medio conocida como el Levante o el Levante Mediterráneo. Los últimos datos fiables que tenemos o que yo he encontrado sobre el país son del 2009 y el 2011. En aquella época el país contaba con unos 22 millones de habitantes y una pirámide de población progresiva. Esto quiere decir que la población era mayoritariamente joven. Como veis, alrededor del 36% tenía 14 años o menos y la edad media era de unos 28 años. En Siria, alrededor del 90% de la población era musulmana, con clara mayoría suní, y el 10%, un poquito más, cristiana, con predominio del rito griego ortodoxo. Y además existía un absoluto respeto entre ambas y una convivencia absolutamente pacífica. Otro dato importante a tener en cuenta es que la mitad de la población se concentraba en ciudades y, como veis, las principales, teniendo en cuenta el número de habitantes, se encuentran en el oeste del país. Una de las razones de esta concentración de la población en las ciudades fueron las migraciones internas del campo a la ciudad, que tuvieron lugar a partir de los años 70 y principalmente fueron por motivos laborales. Y además, en los últimos años se había producido un incremento de jóvenes que se trasladaban a las principales ciudades para cursar estudios universitarios. Las principales universidades del país se encuentran en Damasco, en Alepo, en Latakia, en la costa, y en Homs, en el centro. Bueno,
en la década previa al 2011, que fue cuando empezó el conflicto que vive el país, Siria mostraba un visible desarrollo, al menos aparente. Esto parece ser que fue fruto de una serie de reformas en la economía y en la educación que se habían llevado a cabo. También la renta per cápita había crecido considerablemente debido a un fuerte aumento de la población y existía un mayor acceso a la educación superior y universitaria. Por ejemplo, en el 2009, alrededor del 30% casi de los jóvenes del país se encontraban matriculados en alguna universidad y este porcentaje podía llegar a alcanzar el 50% en las zonas urbanas. Además, en Siria existía cada vez, en esta última década, un mayor contacto con el exterior. El motivo es un momento. Sí, la difusión de la televisión por satélite, que era imprescindible en cualquier hogar, incluso de la aldea más remota que os podéis imaginar, y el uso cada vez más frecuente de Internet, que poco a poco se fue introduciendo en las casas y también en los teléfonos de los sirios. Este contacto con el exterior también iba aportando nuevas tendencias, nuevos gustos y nuevas modas a la sociedad siria. Bueno, digo todo esto porque tiene relación con lo que voy a citar a continuación sobre la situación lingüística. Bueno, en cuanto a las lenguas habladas en Siria, debemos citar en primer lugar que la única lengua oficial del país es el árabe estándar, que convive en situación de diglosia con los diferentes dialectos árabes. Dialectos árabes, hablas vernáculas o variedades del árabe, es todo lo mismo y veréis que lo voy a utilizar indistintamente. Además, y de forma minoritaria, en Siria encontramos otras lenguas, la mayoría procedentes de zonas colindantes. El kurdo se habla o se hablaba al norte del país, cerca de la frontera con Turquía, porque unos 100.000 kurdos procedentes de Turquía vivían en estas zonas. También varios dialectos del turco se hablaban en el noroeste del país, cerca de la frontera, claro. Y también encontramos algunos dialectos que se llaman neoarameos, porque, como diré más tarde, el arameo se habló en Siria y en toda la región. Entonces, por un lado tenemos los dialectos neoarameos occidentales, que son los que se hablan al norte de Damasco en 3 poblaciones. La más famosa es Maalula, no sé si es conocida, y también una variedad neoaramea llamada Turoyo se habla en el noreste del país, en la provincia del Hasakeh. De la zona del Cáucaso encontramos 2 lenguas, el circasiano, que se habla al sur de Alepo, en la zona de Homs y en los altos del Golán, y el checheno, que se hablaba en 2 pueblecitos de la región del Hasakeh, pero parece ser que esta lengua está extinguida en la actualidad. En Siria, no. Sí, no. Bueno, y por último, en Damasco y en Alepo principalmente existían importantes comunidades armenias que seguían conservando su propia lengua. En cuanto a las lenguas extranjeras, el inglés era la primera lengua extranjera, se introducía en el primer curso escolar a la edad de 6 años y el francés la segunda, introducida en el curso 7º sobre los 13 años. El español se estudiaba en el Instituto Cervantes hasta que se cerró en el 2012 y después algunos profesores colaboradores abrieron el Centro Hispánico de Damasco, que en la actualidad sigue funcionando, y además en la Universidad de Damasco se incorporó en el 2007 la licenciatura de Filología Hispánica o Filología Española, que actualmente es impartida por profesores locales. Bueno, centrándonos ya en la situación de
de diglosia, característica de los países árabes. Primero, definir este término. La diglosia se refiere a la coexistencia de dos variedades lingüísticas, el árabe estándar y el dialectal, en los usos propios de una comunidad de hablantes. El árabe estándar es la lengua oficial, además es una lengua prestigiosa por ser la lengua de la cultura, de la religión y del legado histórico. Se aprende en la escuela, no en casa, y se utiliza en todas las situaciones formales. También se utiliza en la escritura. En los medios de comunicación como la radio o la televisión la encontramos en los programas de noticias, en los documentales, en programas de carácter religioso político, en los dibujos animados para que los niños se familiaricen con esta variedad y también en los subtítulos que están escritos. En cuanto a los dialectos, no están reconocidos como lenguas y la escritura no está sujeta a norma. Sin embargo, son las únicas variedades nativas que la mayoría de la población adquiere y se utilizan en todas las situaciones de carácter comunicativo informal. Por ejemplo, en reuniones de amigos o de familiares, en las tiendas, en la universidad, las clases son en árabe estándar, pero en los descansos se cambia al árabe dialectal, etc. En los medios de comunicación lo encontramos en programas de entretenimiento, matinales o de sobremesa, en concursos, también en series y en telenovelas, en los doblajes de este tipo de programación y en las redes sociales tipo Facebook, donde se escribe en dialecto, claro está, utilizando la grafía árabe. Digo esto porque en otros países árabes se utilizan otros métodos, pero en Siria la mayoría de la población escribe en árabe adaptándola, como buenamente consideran. Sin embargo, la realidad nos muestra que el uso de estas dos variedades no es paralelo, sino que ambas se entreveran. ¿Por qué? Porque, aunque en Siria la educación es obligatoria, por lo tanto hay unas tasas de analfabetismo muy bajas, el conocimiento del árabe estándar es relativamente limitado y, por lo tanto, presenta muchas características dialectales. Claro, esto siempre dependiendo del nivel de formación que tenga el hablante. Pero sí que hay que señalar que en las últimas décadas, hablo de 50 años o quizás más, se había incrementado el conocimiento del árabe estándar por un mayor nivel de formación de la población y también por la propagación de esta variedad en los medios de comunicación. Antes no había televisión ni radio en cada casa, ahora sí, entonces tienen un contacto más directo con esta variedad. Bueno, sin embargo, las variedades dialectales son las únicas en las que la población o la mayoría de la población se expresa con naturalidad y sin dificultad, porque además en Siria no encontramos una situación de bilingüismo o de plurilingüismo como sucede en otros países árabes. De esto os hablará ahora Ana sobre el Líbano. Bueno, voy a pasar ya a centrarme en los diferentes dialectos árabes que encontramos en Siria. Primero hay que diferenciar entre los dialectos sedentarios y beduinos. Los dialectos sedentarios se encuentran al oeste del país y los beduinos en el centro y en el este. Como veis, los dialectos beduinos cubren la mayor parte del país, sin embargo, estas son las zonas menos pobladas. Los dialectos beduinos los podemos dividir en dos grupos, los de tipo shawi, que son los más antiguos en la región, y los dialectos del norte de la península arábiga, que son los más recientes y fueron introducidos a partir del siglo XVIII y posteriormente por unas tribus procedentes de la península arábiga y de Irak. Hay que decir también que apenas ya no quedan beduinos en Siria porque se han establecido, pero sí que siguen conservando sus propios dialectos. Bueno, luego tenemos también
un tipo de dialectos que se denominan dialectos mixtos en dos zonas. La primera es la zona de la estepa y del oasis, que es la que aparece más al este en el mapa. Y aquí se encuentran las ciudades de Sukhne o Palmira, que seguro que conocéis. Estos dialectos muestran una fuerte influencia de los dialectos beduinos, porque como veis están rodeados por ellos, sobre todo el dialecto de Sukhne, que es la ciudad que aparece más al este. El otro grupo, su grupo de dialectos son los dialectos del sur o suroeste, que son los que se encuentran en la región del Jorán. Y estos dialectos están muy próximos a los dialectos rurales de Palestina y de Jordania, y también presentan muchas características beduinas. Bueno, en Siria también encontramos dialectos de tipo mesopotámico, que podemos dividir en dos grupos. Los dialectos de Anatolia, que se encuentran al noreste del país, en la provincia del Hasakeh, y los dialectos del Irak, que se encuentran también en el Hasakeh y en algunas poblaciones en la ribera del Éufrates. Estos núcleos urbanos fueron fundados en dos épocas diferentes, en la época otomana y durante el mandato francés, por inmigrantes procedentes de Irak y de Anatolia que eran hablantes de estos dialectos y que se trajeron con ellos a Siria. Bueno, nos quedan los dialectos sedentarios, que son los que se encuentran al oeste del país, y para presentarlos voy a utilizar un mapa y la clasificación de Peter Benstedt, porque es uno de los principales dialectólogos que ha estudiado la zona en detalle. Bueno, él los divide entre los dialectos del norte, donde están las ciudades de Alepo o Idlib, los dialectos de la costa, aquí encontramos la ciudad de Latakia o Tartus, los dialectos del centro, donde se encuentra Hama o Homs, y los dialectos del centro-sur, donde se encuentra Damasco y los alrededores. Estos son los dialectos sedentarios, y luego este mapa incluye también las zonas mixtas de las que acabo de hablar, por ello las voy a repetir: los dialectos de la estepa y del oasis y los de la región del Jorán. Bueno, sin embargo, hay que tener en cuenta que la zona ha sido una región de muchos contactos lingüísticos. Uno de los principales motivos es que la ruta de peregrinación Estambul-Meca pasaba por las principales ciudades de Siria, como veis en el mapa, y esto promovió mucho contacto lingüístico. Y además las migraciones internas del campo a ciudad que he mencionado antes han puesto en contacto a diferentes variedades. Esto tiene como resultado una heterogeneidad lingüística importante que imposibilita establecer fronteras tan precisas como mostraban los mapas, o sea que la situación no es tan exacta. Y bueno, lo que popularmente se conoce como árabe de Siria son en realidad los dialectos sedentarios que se encuentran en el oeste del país, exceptuando la región del Jorán al sur. Estos dialectos son todos sedentarios, como he dicho, y muy similares entre ellos, y también similares a los dialectos del Líbano y de las zonas de Turquía en las que se habla árabe de forma minoritaria, porque, como veis, todos ellos forman parte del subgrupo de árabe levantino que se denomina siro-libanés. Y estos, a su vez, están cercanos, pero no tanto, a los dialectos del subgrupo palestino, que engloban los dialectos palestinos urbanos y del norte, y donde debemos incluir también Jordania, porque, como sabéis, un gran porcentaje de la población es de origen palestino. Bueno, este árabe de Siria, insisto, el árabe del Levante, está considerado una variedad prestigiosa en otros países árabes. Por ejemplo, hay un artículo sobre la percepción que tienen los marroquíes de las diferentes variedades del árabe,
donde el dialecto de Siria fue calificado como el mejor árabe. Esto no quiere decir que lo sea, porque no hay un árabe mejor que otro, pero los informantes o los entrevistados definieron esta variedad como una variedad respetable o comprensible, sofisticada, de correcta pronunciación, agradable al oído, cercana al estándar o incluso cercana al corazón. Y en este sentido es muy importante resaltar el papel de las series de televisión y las telenovelas, porque en los últimos años se han emitido en canales que llegan a todos los países arabófonos series sirias y telenovelas turcas dobladas al árabe de Siria, generalmente a la variedad de Damasco, pero no siempre, que tienen muchísimo éxito y que están haciendo cada vez más conocida y más popular esta variedad del árabe. Bueno, voy a pasar ya y de manera muy general a citar las principales características de la variedad de Damasco. Primero hay que decir que es una de las variedades mejor investigadas hasta la fecha y por ello tenemos todo tipo de material lingüístico. Es además una variedad muy prestigiosa y bien establecida desde principios del siglo XX y está considerada como la coiné nacional, lo que sucede también con otras variedades de otras capitales, por ejemplo la variedad del Cairo en Egipto. La variedad de Damasco se impone ante cualquier otra variedad que venga de fuera. Por ejemplo, estos migrantes que venían de zonas rurales, que llegan a Damasco con sus propios dialectos rurales, los mantienen únicamente en una primera fase de adquisición y acomodación al dialecto de la capital, o también en la intimidad del hogar. O sea, que el que llega de fuera es el que se adapta al habla de la capital y la influencia que estas variedades tienen en la de la capital son, vamos a decir, en principio mínimas. Además, esta variedad, como he dicho, presenta muchos rasgos similares a otros núcleos urbanos de Levante, sobre todo con las grandes ciudades, como por ejemplo Beirut, en Líbano. Sus habitantes se entienden sin dificultad, pero sí que es fácil reconocer la procedencia de uno u otro. Además, esta variedad ha experimentado un rápido proceso de nivelación del lenguaje. Esto quiere decir que el número de variables léxicas se ha reducido, también se han eliminado las formas más marcadas o más tradicionales o pasadas de moda, y también las diferencias entre diferentes grupos o colectivos, por ejemplo, entre musulmanes y cristianos, aunque también hay que decir que eran mínimas. El resultado es que nos encontramos con un habla más homogénea, más neutra y más estandarizada. Esto se ve particularmente reflejado en el habla de la población más joven, dominante en número, como he dicho. Estos jóvenes, principalmente los adolescentes, son los iniciadores más activos del cambio lingüístico, porque son los receptores de las nuevas contribuciones lingüísticas y los responsables de los continuos cambios. Y bueno, por último, citar que las nuevas tecnologías van modificando continuamente el contexto sociolingüístico, creando nuevos hábitos y percepciones que necesitan ir siendo investigados. También citar que existe un importante sustrato arameo, no solo en Siria, sino en toda la zona, y este sustrato es visible en todos los niveles de lengua. ¿Por qué? Porque desde la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, el arameo comenzó a extenderse desde el Alto Éufrates hacia todo el creciente fértil, de forma que en el siglo VI antes de Cristo toda la Gran Siria y Mesopotamia eran hablantes de arameo. Por lo tanto, mucho antes de la conquista islámica, en el siglo VII, ya convivía el arameo con diferentes dialectos del árabe que estaban por la zona, pasando después de la conquista a una situación de bilingüismo arameo-árabe.
Y además el siriaco, que podemos definir como un dialecto tardío del arameo, sobrevivió como lengua litúrgica en las montañas del Líbano hasta el siglo XVIII. Por lo tanto, os podéis imaginar en todos estos años, siglos, la influencia que el arameo ha tenido en toda la región, no solo en Siria. Bueno, por último, voy a citar muy rápidamente las lenguas que más tipos de préstamos han dejado en el dialecto de Damasco. Voy a hablar solo del turco, del francés y del inglés, pero también encontramos préstamos de otras lenguas como el griego, el persa o el italiano en menor medida. Y también es importante citar que en las últimas décadas se han incrementado los préstamos del árabe estándar por el mayor nivel de formación de la población del que he hablado antes, y estos préstamos son rápidamente adaptados e integrados al dialecto. No los voy a tratar únicamente por falta de tiempo, pero cada vez hay más y más. El turco es posiblemente la lengua que más préstamos ha aportado al dialecto de Damasco, y estos se remontan a la época otomana, que como veis se prolongó durante 4 siglos. Además, el turco ha sido la vía de entrada de préstamos de otras lenguas, como por ejemplo el italiano, el francés o el persa, porque hasta el siglo XIX fue la lengua transmisora de la cultura y de las ideas occidentales al mundo árabe. Encontramos préstamos relativos a muchos campos, pero, por ejemplo, tenemos algunos o muchos acerca de la alimentación, a las profesiones con el sufijo ji característico del turco, al comercio, a la administración, adjetivos, en fin, hay muchísimos. Pero sí que hay que señalar que desde hace tiempo muchos términos del turco están siendo reemplazados por el término árabe correspondiente. Por lo tanto, muchos se están perdiendo, pero otros muchos permanecen todavía. El francés es otra de las lenguas que más préstamos ha dejado al dialecto. Hay que tener en cuenta que el mandato concedido a Francia en Oriente Medio hizo que la región tuviera un contacto directo con la lengua francesa, que incluso llegó a ser estudiada en las escuelas. En la actualidad, algunos términos han sido reemplazados por el término árabe, como pasa con el turco, pero otros permanecen porque el francés está considerada una lengua prestigiosa y elegante. De esta forma encontramos préstamos relativos a la cocina un tanto refinada, también al hogar, a la belleza y al cuidado personal, hay un montón de estos, a los transportes, sobre todo al automóvil, a la administración, y bueno, hay muchísimos más campos, pero no los he incluido. Y bueno, por último, el inglés es la lengua que más préstamos aporta en la actualidad. Algunos motivos son, primero, que ahora se estudia en los colegios desde los primeros cursos, también gran parte de la programación es emitida en esta lengua, también por la inmersión del país en las nuevas tecnologías y bueno, pues también por la globalización. Muchos de los préstamos del inglés pertenecen al vocabulario técnico, científico y cultural de carácter universal y llevan ya tiempo integrados en el dialecto. Por ejemplo, las nuevas tecnologías tenemos mobile, satellite, computer, etcétera. Hay otros relativos a la vestimenta, al comercio, a los medios de transporte, a la comida rápida, por ejemplo, hamburger, sándwich, etcétera, a los deportes y muchos otros sustantivos. Y otros muy recientes están relacionados con las nuevas tecnologías y con las redes sociales y están aún en vías de integración, por ejemplo, Skype, Facebook, email, WhatsApp, tablet, etcétera. Bueno, como veis, Siria presenta una diversidad lingüística muy interesante y también compleja, con clara huella de las culturas, pueblos y civilizaciones que han pasado por ella.
Yo soy consciente de la cantidad de datos que os he dado y la imposibilidad de retener toda la información, pero espero al menos haberos transmitido una idea general sobre el tema y os doy las gracias por vuestra atención. Gracias. ¿Apago esto? ¿Apago esto? Bueno, mientras se cambian, voy presentando a Ana. Vamos a cambiarnos al país vecino, al Líbano, y aunque a priori parezca que no va a haber muchas diferencias, vais a ver que es una situación lingüística muy diferente. Ana es doctoranda en la Universidad Americana de Beirut, donde está haciendo su tesis allí y lleva viviendo allí, este es su 7º año, ¿no? Y es también profesora de árabe estándar y de árabe libanés. Y bueno, como mérito que acaba de obtener, hay que decir que ha sido premiada como investigadora, el premio Nobel, investigadora Nobel de la Sociedad Española de Estudios Árabes de 2017. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a estas horas, ¿no? Que ya el primer día de clase también. Yo, como bien, bueno, lo primero quiero agradecer, por supuesto, a la Universidad de Zaragoza por la invitación y en especial a Ángeles por haber sugerido que yo venga aquí a hablar de la variedad árabe del Líbano. Y la verdad es que cuando Ángeles propuso este tema, la primera pregunta que se me vino a la cabeza fue ¿de cuál hablo? ¿No? Porque hay muchas variedades árabes en Líbano, como vais a ver, y la situación lingüística en el país es verdaderamente, a mí me parece fascinante, pero es compleja, ¿no? Y espero poder expresar esa complejidad en el tiempo que tengo y espero no pasarme de tiempo también. Voy a empezar dando una idea, unos datos generales sobre el país, ¿vale? Para los que no estéis familiarizados con él. Luego pasaré a hablar del panorama lingüístico y ya al final me centraré más en las variedades árabes del Líbano y por último en la variedad de Beirut. Líbano, primero es importante situarlo en un mapa, ¿no? Aunque parezca, está, como veis, en el Mediterráneo, muy cerquita de Siria. De hecho, hace frontera con Siria por el norte y por el este, por el sur, hace frontera con Palestina y por el este, pues como veis, aquí quizá lo veis más claro, tiene 225 kilómetros de costa, ¿vale? Entonces, os podéis imaginar que el mar Mediterráneo ha tenido siempre un papel esencial, ¿no? Y mucha importancia en la historia de este país. Es una república, la capital es Beirut, tiene una extensión de 10.452 kilómetros cuadrados, es un país bastante pequeñito, ¿vale? Aunque, como veréis, eso no quita de la complejidad que existe. La población es de 4,2 millones de habitantes, aunque a esto hay que sumarle 280.000 palestinos y, muy recientemente, por los conflictos que se han mencionado, en Siria, entre 1,5 millones y 2 millones de refugiados sirios que han llegado desde 2011, que ha sido casi la época que yo he estado allí. Entonces, la verdad es que sí que se ha notado mucho esto. La religión, no existe en Líbano una religión oficial, pero el Estado reconoce el culto de 18 confesiones religiosas. Fijaos, en un país tan pequeñito, ¿vale? 12 son cristianas, 5 musulmanas y también se reconoce la confesión judía, aunque ya yo creo que judíos no quedan en Líbano. Bueno, aquí tenéis un poco el mapa, ¿vale? Es un poco difícil en realidad definir zonas, ¿no? Es decir, aquí están todos los chiitas, aquí están todos los sunitas, pero sí es verdad que lo que abundan son las zonas mixtas que veis en el mapa en amarillo y yo creo que con toda esta llegada también de refugiados y demás, pues este mapa sería casi todo amarillo actualmente. Y bueno, lo que más nos interesa en esta presentación es la lengua oficial es el árabe, ¿vale? Es de lo que vamos a hablar más. No puedo ponerme a hablar de la historia del Líbano, primero porque no es mi especialidad, segundo porque no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría resaltar que, bueno, como es el caso de Siria, muchísimas civilizaciones han pasado por este territorio, ¿vale? Y han dejado huella. A nosotros nos interesa la huella lingüística, ¿no? Pero me gustaría que considerarais que, como veis ahí al final de esta línea del tiempo, no es hasta 1943 que el Líbano proclamó su independencia. Y fijaos que antes de eso hay un protectorado francés y antes de eso están los otomanos, ¿vale? Vamos a ver muchísimos préstamos también en libanés
del francés, del turco, ¿vale? Y bueno, por desgracia, la historia más reciente del país, después de la independencia, está marcada por la guerra, por una guerra civil que duró 15 años, desde 1975 hasta 1989-1990, y que enfrentó a muchas de las confesiones religiosas del país, con lo cual creo que esto también debemos tenerlo en cuenta. Después de que terminara esta guerra, que bueno, dejó completamente asolada la capital, que de hecho se dividió, una parte más, digamos, cristiana y otra parte musulmana, no es que la cosa mejorara y ha seguido, bueno, como me imagino que habréis visto en las noticias y demás, ha seguido habiendo pues una situación general de inestabilidad política bastante importante, ¿vale? En 2005 se asesinó al primer ministro, Rafiq Hariri. En 2006 hubo una invasión por parte del ejército israelí, ¿vale? Y bueno, y la cosa no ha mejorado desde entonces. Y ahora nos vamos a centrar ya en el panorama lingüístico. Y bueno, creo que para entender el panorama lingüístico en Líbano me ha costado bastante como comprimir toda la información, ¿no? Ha sido como un reto porque nunca me había... Todas estas cosas que damos casi por sentadas, ¿no? Que son así, pues... yo creo que necesitamos entender o por lo menos familiarizarnos con tres conceptos. Primero es la diglosia, que Carmen ya ha explicado perfectamente, con lo cual vamos a ir muy rápido ahí. Luego el multilingüismo y la importancia de la relación entre lengua e identidad, ¿vale? La lengua oficial en Líbano, como veis ahí, es el árabe y es el árabe moderno estándar, ¿vale? Mientras que las lenguas habladas son, bueno, las cuatro más importantes son el árabe libanés, el francés, el inglés y el armenio. Existen otras lenguas, también se habla en 3 o 4 pueblos de la montaña se habla portugués, pero es por la diáspora, ¿no? Que fueron a Brasil, volvieron y todavía se habla portugués, que es muy, muy curioso, pero es muy minoritario, ¿vale? La diglosia, como ya digo, la voy a pasar muy, muy rápido porque no quiero repetirme. Tenemos una variedad alta, una variedad baja, ¿vale? Una sería, se le denomina fosha, a la variedad baja o dialectal se la denomina mía. Y bueno, esto es un poco lo que ya os ha contado Carmen. Lo que sí que me gustaría destacar es que normalmente cuando se habla de diglosia, quizá la definición es un tanto dicotómica y se habla o de variedad o bien de fusha o bien de amía. Y en realidad yo creo que entre estas dos variedades no existe un vacío insalvable, ¿vale? De hecho existe lo que se ha denominado, o sea, la situación del árabe yo creo que estaría mejor definida como un continuum lingüístico o una situación de poliglosia. Entre estas dos variedades existen, como ya me imagino que os habrá contado Ángeles en alguna ocasión, muchísimos estadios intermedios, ¿vale? En los que, y en este continuo, en realidad, los hablantes nativos se mueven con bastante comodidad. Aquellos, por supuesto, que han tenido acceso a una educación y han podido aprender la variedad alta, que, como ya ha mencionado Carmen, se aprende en la escuela. Y otra diferenciación que creo que es necesaria hacer es la diferencia entre variedad estándar y variedad prestigiosa, que no tienen por qué ser lo mismo, ¿vale? Como veis aquí, la variedad alta sería la variedad estándar, mientras que por supuesto goza de un prestigio, por supuesto extralingüístico, porque como también ha mencionado Carmen, no existe una variedad mejor que otra desde el punto de vista lingüístico, pero sí goza de un prestigio religioso y cultural, mientras que vamos a encontrar que también hay otro tipo de prestigio, que es un prestigio social, que va a tener una de las variedades o más dentro de lo que consideramos la variedad baja, ¿vale? O dialectal. Quiere decir, va a haber una variedad vernácula, dialectal, que va a gozar de más prestigio que otras variedades y que en este caso, como en el caso de Siria, va a ser la variedad de Beirut. Y con esto vamos a empezar a hablar de multilingüismo. El multilingüismo, como ya sabéis, es la convivencia de más de una lengua. Carmen mencionaba que en Siria Siria no presenta una situación de multilingüismo, el Líbano sí, y muy fuerte. Esto no es nuevo, no es algo que haya comenzado a suceder ahora. Como ya os decía, muchísimas civilizaciones han pasado por esta tierra y han dejado, en muchas ocasiones sí que había un contacto entre varias lenguas, ¿vale?
Y con esto, pues por supuesto, vemos en la actualidad que tenemos mucha influencia de préstamos del turco, del arameo, del árabe clásico, y hay fenómenos incluso como, por ejemplo, el Garshuni, que es árabe escrito con el alfabeto siríaco. ¿Vale? Bueno, os he puesto aquí una foto. Esto es, este es el alfabeto siríaco, ¿vale? Es un estilo estrangelo, y en la primera frase se puede leer Bismillahirrahmanirrahim, que, bueno, os sonará árabe, ¿vale? Que significaría en el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso. Y esto es, si lo leemos, es árabe, pero con, como ya digo, el alfabeto siríaco. Esto viene de que, como ya se ha comentado también, el siríaco fue lengua litúrgica en las montañas libanesas hasta el siglo XVIII, y de hecho los cristianos ortodoxos expresaban su identidad de esta forma, ¿no? O sea, entonces también, vamos a ver, es un símbolo de identidad. Pero, por supuesto, el multilingüismo no es solo cosa del pasado. Caminando por las calles de Beirut podemos encontrar cosas así, ¿no? El francés convive con el árabe constantemente y con el inglés, como vamos a ver, y de hecho a veces se realizan traducciones pues como esta que veis aquí en la parte árabe, ¿vale? Bueno, la primera parte es igual, taxi Eliasariya, el taxi jesuita, ¿vale? Veis el número de teléfono, y al final en árabe vemos Laylan Naharan, que significa de noche y de día, y veis que en francés, los que sepáis francés, pues la traducción no tiene demasiado que ver, ¿no? Pour tous, partout. Conviven alfabetos como el alfabeto árabe, el alfabeto armenio, el alfabeto latino. De hecho, se utiliza, en este caso, por ejemplo, el alfabeto árabe se ha utilizado para simplemente transcribir, ¿no? O sea, todos los sonidos de le chef, y es lo que vemos ahí. Veis que hay palabras también en inglés, como delivery, por ejemplo, es muy común. Estos son los contenedores de mi universidad, veis que están las 3 lenguas. Y, bueno, una tarjeta de felicitación en la que vemos Habibi, que es árabe, Toi, que es francés, y luego Love You So Much, que es inglés. Entonces, como veis, es algo completamente normal. Ahora, ¿de dónde surge este multilingüismo? Pues tenemos que mirar atrás y volver a... Yo creo que lo principal o el principio de todo esto son las campañas evangelizadoras que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX y que, bueno, principalmente misioneros de Estados Unidos y también de Europa, también principalmente Francia, vinieron al país y fundaron las principales instituciones de enseñanza superior que aún continúan siendo las principales instituciones. De hecho, la universidad de la que vengo yo es la Universidad Americana de Beirut y se fundó en esta época. En estas instituciones se enseñaba en se enseñaba en inglés o en francés, lo que provocó que tanto el francés como el inglés tuvieran un papel esencial en la educación y en la producción académica. Y esta situación continúa así hasta la actualidad. Después, con el protectorado francés, el francés ganó muchísima importancia porque era la lengua de la administración, y aunque esto, con la independencia del Líbano y la proclamación del árabe como lengua oficial del país, digamos, el francés pierde un poco de terreno ahí, lo gana el inglés con la globalización, porque todos los libaneses comienzan a aprender inglés, y el inglés empieza a ser muy importante tanto en la comunicación como en la producción artística, aunque creo que sí es importante destacar que tanto en estos dos últimos campos, en la comunicación y la producción artística, el árabe libanés también tiene un papel muy, muy importante. Quizá otro factor importante es la diáspora. Los libaneses se mueven muchísimo, viajan muchísimo, sobre todo en la época de la guerra, tuvieron que ir, especialmente fueron a países de habla inglesa y de habla francesa, y muchos de ellos volvieron y con ello trajeron un dominio de estas lenguas. Ahora, hay muchísimos, no podría, ha sido de verdad un reto intentar resumir, ¿no? Mostraros algunos de los efectos de este multilingüismo, ¿no? Y de cómo afecta la convivencia de estas 3 lenguas, en este caso la convivencia del árabe con el inglés y el francés, cómo han afectado a la variedad libanesa. Uno de los más, yo creo, llamativos tiene que ver con la escritura. Como ya os digo, con la aparición de Internet, ¿vale? Y como efecto de la globalización, surgen plataformas como Messenger, que ya lo tenemos todos un poco olvidado, pero ahí estaba, ¿no?
y Facebook. Y en Líbano, todos mis amigos me cuentan que cuando apareció Messenger, ellos era la primera vez que se veían en la necesidad de hablar a través de un teclado. Y como ya os digo, ellos hablaban árabe libanés, pero como también Carmen ha mencionado, no existe, o sea, no está normatizado, no hay un alfabeto que tengamos que utilizar para escribir esa variedad, porque no se escribe. Y ellos en este momento no tenían a su disposición un teclado con las letras árabes. Por eso crearon algo que se ha denominado el Arabizi, ¿vale? Que vendría de árabe y inglesi, que es inglés. Y es básicamente el árabe escrito en el alfabeto latino, que como no sé si recordáis lo que os he enseñado del Garshuni, ¿no? Era árabe escrito con el alfabeto siríaco, pues como veis no es algo tan extraño, ¿no? Ya ha sucedido antes, pero os he traído un ejemplo de mi Facebook, ¿vale? En el que veis que ya el nombre del grupo, en este caso que hace el post, que se llama Tala'at Rehetkon, que es un grupo de la sociedad civil que se organizó en 2015 porque hubo una crisis muy importante de recogida de basuras, ¿vale? Entonces hubo muchas manifestaciones. Ellos ponen su post en árabe estándar, utilizando el alfabeto árabe, y convocan a que los ciudadanos bajen a manifestarse. Y como veis, los comentarios ya no están en árabe estándar ni en el alfabeto árabe, sino que están escritos en este Arabizi y además están escritos en la variedad oral, ¿vale? La variedad libanesa. Creo que también se ve muy bien los efectos de este multilingüismo en el léxico, ¿no? Y de la convivencia del árabe con el inglés. Palabras como merci, please, bye, sorry, bonjour, bonsoir se utilizan constantemente. De hecho, están tan adaptadas y tan integradas en la vida, en la lengua, en la variedad libanesa, que, por ejemplo, esto veo que Ángeles se ríe, es muy típico, ¿no? Muy libanés. Bonjour, que significa buenos días en francés, en este caso se le añade en muchas ocasiones el sufijo del dual, que expresa que son dos, y se utiliza como contestación. O sea, si la persona quiere expresar énfasis, yo si digo bonjour, esta persona me puede contestar bonjouren, ¿no? Dos bonjour para ti, dos buenos días. También se escucha muchísimo merci, que es gracias en francés, y luego ktir, que es muchas o mucho en libanés, para decir muchas gracias. Y he puesto aquí 6, pero es que hay muchísimos, ¿no? O sea, para decir laptop, por ejemplo, sí que me he fijado que la variedad de los préstamos que ha comentado Carmen, la P no se pronuncia, ¿no? Y es verdad que pronuncia la P. En Líbano no es el caso y la mayoría de gente sí que pronuncia la P, probablemente porque están bastante acostumbrados a escucharla, ¿no? Tanto en francés como en inglés. Otras palabras como AC para decir aire acondicionado, maillot para decir bañador, y a esto le podéis añadir sufijos si queréis. Si queréis decir mi bañador, diríais mailloye, ¿vale? O mailloite, o este tipo de cosas. Y de hecho, muchas veces no solo se toma la palabra, sino que muchas veces también se coge la raíz y se adapta completamente a la morfología del árabe. Por ejemplo, de la palabra depressed en inglés, que significa deprimido, tenemos palabras como dapras, que si os fijáis tiene las consonantes, ¿no? Que significaría deprimido, y todo tipo de, dapras, deprimirse, dapres, deprimir, daprase, depresión. Y no solo sucede con verbos o sustantivos, ¿no? Que igual nos choca menos, sucede también con preposiciones. En Líbano, en las carreteras, el 90% del tiempo están atascadas, ¿vale? Hay muchísimo tráfico y entonces es una práctica bastante habitual que un libanés en su coche adelante, ¿no? Y se cambie de carril para adelantar unos 10 metros, 20 metros, pero es muy, muy habitual, contribuyendo, por supuesto, al atasco que ya estaba formado. Para llenar este vacío léxico, ¿no? que existía, pues se coge la palabra between, y en este caso os he puesto aquí el plural, ¿vale? Betweenet, ese et que veis ahí es el sufijo de plural y se refiere a cambios de carril para adelantar, y además solo significa eso. Y de aquí han creado también un verbo que sería batuan, en este caso, que es cambiar de carril para adelantar. Como estos hay muchísimos, os he puesto aquí alguno más, pero es que
Hay muchísimos, de verdad. Bueno, de cancel, del inglés, veis ahí check, save. Por ejemplo, save es muy... Bueno, a mí me parece bastante curioso que save solo se utiliza para guardar algo en el ordenador, ¿no? O guardar algo de forma, digamos, electrónica. Y a veces incluso se cogen dos palabras, como el último ejemplo, que es point mort en francés, es punto muerto, ¿no? El coche, ponerlo en punto muerto, y se unen para crear el verbo, en este caso, baumer, que es poner en punto muerto. Otro de los efectos de este multilingüismo es el code switching, y que, bueno, os he preparado aquí un vídeo de... Perdón. Os he preparado un vídeo que... مصاري كان باستديوهات LBCI ليه وشو كان عم بيعمل الجواب معقول نشوف مصاري. Vale. Bueno, son nada más que 15 segundos, ¿vale? Quiero que os fijéis que, bueno, esta es una entrevista a un cantante libanés y ella le está preguntando, bueno, la entrevista se realiza en árabe libanés, en la variedad dialectal, y él contesta de hecho en árabe libanés hasta que de repente decide cambiar al inglés, ¿vale? Vais a ver que hasta por los que hayan puesto los subtítulos se راديو مع فنانة عربية أو أجنبية. أكيد هلا اللي عملناه أصلا ب What About the Love عملت collaboration مع فنانة كندية ميا مارتينا، هي بتكون ضمن the record label that I work with. But 100% there's going to be collaborations with Arabic artists, perhaps male and female. Bueno, ¿lo habéis? ¿Se ha escuchado bien? Total, esto es de inglés, pero encontramos los mismos ejemplos con el francés, e incluso francés, inglés, árabe, todos juntos. Y yo que enseñaba en el Cervantes y tenía alumnos que sabían español, también español. O sea, vale, no sé cómo volver ahora. Vale, ya. Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente, ¿no? Si estas tres lenguas conviven, es que todos los libaneses son trilingües, porque así ellos lo expresan muchas veces, ¿no? De hecho, existe, bueno, yo creo que es, como ya voy a decir, creo que es bastante como un mito, ¿no? Que se ha hecho muy popular, pero los libaneses siempre cuando salen fuera dicen nosotros somos trilingües y de hecho hablamos tres lenguas, y cuando nos saludamos diciendo hi, lo que veis ahí, hi, kifak, ça va, ¿no? Hi es inglés, kifak significa ¿cómo estás? En árabe, y luego ça va francés. Y la realidad es que yo creo que es más bien un mito que realidad, porque por mi experiencia en Líbano es verdad que hay mucha gente trilingüe, pero no quiere decir que todos tengan la oportunidad de poder tener acceso a instituciones de enseñanza como, por ejemplo, la universidad en la que estoy yo, o cualquier otra institución como escuelas que normalmente y por desgracia son privadas y bueno, muy, muy costosas, ¿vale? Entonces yo creo que depende muchísimo del estrato social, depende mucho del nivel económico, depende también de la religión, porque como ya vamos a ver, los cristianos, por ejemplo, históricamente han recibido bastante más apoyo de los franceses y de Francia, y han ido normalmente a escuelas francesas y a universidades francesas, mientras que los musulmanes no han tenido esa relación con el francés, ¿no? En este caso. Y también depende mucho de la edad, porque sí que es verdad que aunque ahora los jóvenes, incluso los que han estudiado en una universidad francesa y han ido a una escuela francesa, también hablan inglés porque sienten que es necesario para su vida profesional, generaciones anteriores no ha sido el caso. Y en Líbano no se puede hablar de lengua sin hablar de identidad. Esto es porque los temas asociados con la planificación lingüística en general y con las políticas lingüísticas en el campo de la educación en particular han guardado siempre una estrecha relación con los conflictos ideológicos y confesionales del país. Os he intentado resumir en una diapositiva, digamos de alguna forma, los conceptos que se asocian a las diferentes lenguas que conviven en el Líbano, ¿vale? Y repito, esto es un resumen, ¿vale? Y puede haber muchos libaneses que sientan de forma diferente, pero yo creo que esto es lo que se percibe en el país. El árabe estándar y clásico normalmente se asocia, y yo creo que esto es algo bastante único del Líbano, se asocia siempre con el Islam y con el panarabismo. Mientras que el árabe libanés
se asocia, por supuesto, con Líbano, se asocia con la independencia de Líbano y con el Líbano como un ente político independiente de la Gran Siria, ¿no?, del protectorado francés, y con la vida cotidiana y, por supuesto, con el patrimonio cultural, bueno, las canciones, ¿vale? Mientras que el inglés y el francés se asocian, por un lado, como lenguas extranjeras, con el colonialismo y la desintegración de lo árabe, y, por otro lado, también con el progreso, con el desarrollo y con el laicismo. El francés está más asociado, digamos, a los cristianos, por lo que ya os comentaba, a la clase alta y a la cultura. Y el inglés se asocia con la globalización, con la comunicación y con la vida profesional. Entonces, bueno, quiero que intentéis imaginar cómo en un país con tantísimas confesiones diferentes, donde conviven musulmanes y cristianos, donde, por supuesto, cada persona tiene una experiencia y una confesión religiosa también, pues va a haber comunidades que se sientan más atraídas por aprender o por hablar una lengua que otras. Y, de hecho, también se va a poder utilizar la lengua como medio de expresión de esta identidad. Y bueno, con esto terminamos el panorama lingüístico y os voy a hablar muy brevemente de las variedades árabes del Líbano, porque a diferencia del árabe de Siria, no existen apenas estudios, bueno, sí existen estudios, pero no se ha realizado una clasificación, digamos, no hay ninguna clasificación actual de todas las variedades del Líbano y es porque muchas de ellas no están estudiadas, ¿vale? Por supuesto, las variedades árabes del Líbano son variedades levantinas, como parte de las sirias. Son mutuamente inteligibles, tienen un importante sustrato arameo y hay una diferencia importante entre los dialectos urbanos y los dialectos rurales. Las variedades levantinas son las que veis ahí en amarillo, ¿vale? Y los lingüistas normalmente, los dialectólogos árabes, diferencian, como bien ha indicado Carmen también, las variedades del norte, levantinas del norte y las del sur. Y, de hecho, esta es una de las clasificaciones que se realiza cuando hablamos de Líbano. Esta sería la variedad. Aquí veríamos que parte del Líbano, digamos la parte norte y central, pertenecerían a las variedades levantinas del norte y la zona más sur a las variedades levantinas del sur, que son los dialectos, se parece más a los dialectos palestinos. Solo ha habido, yo creo, un intento serio de clasificación y se realizó en 1928. Como veréis, pues es necesario actualizar esto, ¿no? Estamos en ello, pero Feghali, que sí distinguió 5 áreas dialectales, distinguió la región norte, la región de Batroun y de Biblos, la región sur, pero refiriéndose solo a la parte del Shuf, que tiene una importante comunidad drusa, la región sur de los cristianos y luego la región de las ciudades del litoral. Bueno, por muchos motivos esta clasificación debe de volver a actualizarse, digamos, porque bueno, hoy en día no podemos, yo no puedo concebir que se clasifique en ciudades como Trípoli, que veis al norte, y Beirut en el mismo grupo dialectal, ¿no? Y ya para terminar os voy a hablar de la variedad de Beirut. La variedad de Beirut, como la variedad de Damasco, al ser la variedad urbana y de la capital, goza de un gran prestigio social, se ha convertido en una coine nacional y se utiliza en los medios de comunicación. Los habitantes, los libaneses, casi que, no es que no la nombren, pero se refieren a ella con muchos nombres, ¿no? Se le llama variedad blanca, la Zebaida, se le llama habla de la ciudad, se le llama libanés, porque como ya os digo, es una coine nacional, y a veces se le habla normal, ¿no? Esto os he preparado un vídeo para que veáis un poco por qué. Vamos a ver por qué se refieren a ella de esta forma. Para entender la variedad de Beirut tenemos que empezar hablando de su formación. Y tenemos que empezar a hablar de los movimientos de población que tuvieron lugar en el siglo XIX y en el siglo XX. Y en el siglo XIX ya Beirut se consideraba un centro comercial y consular, pero no es hasta el siglo XX que se ve un gran aumento de población, tan grande como las cifras que vais a ver aquí, ¿no?
De 133.000 habitantes pasamos a 581.000 habitantes, esto es en la zona más céntrica, digamos, en el área metropolitana de Gran Beirut. A finales del siglo XX se llegó a 1.705.000 habitantes y en la actualidad estamos casi en 2 millones. Con esto, bueno, esto, como veréis, tiene muchas consecuencias lingüísticas, pero es importante destacar que la población que vino normalmente, la mayoría de zonas rurales, a Beirut, y también había también de refugiados, tenían intereses económicos comunes, ¿vale? Y esto es un poco lo que aseguró la convivencia pacífica de tantísimos grupos étnicos y religiosos juntos, ¿no?, en un mismo lugar y en tan poco tiempo. Y aquí comienza una distinción que es importante hasta hoy día. La distinción entre el beirutí original, que estaba ahí y que, bueno, como veréis, era casi una minoría en comparación con los residentes en Beirut, que fueron los que vinieron en esta época, ¿no? Carmen ha comentado que en Damasco lo que sucedió es que con este éxodo rural y los movimientos de población, la gente, los recién llegados, digamos que se adaptaron a la variedad que existía ya en Damasco, que era una variedad ya prestigiosa. El caso de Beirut es diferente, ¿vale? En el caso de Beirut, Miller lo define Beirut, o establece un grupo en el que yo creo que Beirut debería de clasificarse, que es que Beirut sería un antiguo centro urbano con una élite urbana en declive y que sufre una importante renovación de población. En este caso, el dialecto urbano que existe ya, que es vernáculo de esa ciudad, no es lo suficientemente prestigioso como para ser adquirido por los residentes urbanos. Por esto, los recién llegados adoptan en su lugar la coine nacional urbana y tienden a hablarla en los espacios públicos, restringiendo el uso de su variedad vernácula al espacio familiar. Ahora, con esto lo que quiero decir es que el dialecto que existía en Beirut, antes de esta migración tan importante y del aumento de la población de Beirut, no era prestigioso y, de hecho, hoy en día está estigmatizado, ¿vale? Está muy estigmatizado, como quiero que veáis en este vídeo. No os puedo explicar, no me da tiempo a explicaros todas las características, pero os he puesto aquí algunas de características de la variedad vernácula de Beirut, la que existía en Beirut, que normalmente la denominan Beirute, ¿vale? Pronuncian así porque sería un poco la forma de pronunciar de los, como digo, nativos de Beirut. Dos de ellas que vais a escuchar en el vídeo es que en lugar de ana, para decir yo, se dice ane. Y vais a ver que es muy común el alargar las vocales finales, ¿vale? Como en el ejemplo que os he puesto ahí, que también aparece en el vídeo, que es abe, para decir, lo que en libanés, en otras variedades se diría beye. Quedaros con esos dos y os voy a enseñar un vídeo que también es una entrevista de un presentador muy importante en Líbano, y está entrevistando a Miss Líbano 2014, creo que es de Beirut, es original de Beirut. Además, ella está muy orgullosa al principio de decir que es de Beirut, y cuando él le pregunta si ella habla beirute, ¿no?, la variedad de esa comunidad, ella dice orgullosa que sí, pero a continuación vais a ver las risas de la audiencia, el tipo de frases que el presentador elige para ilustrar esta variedad, ¿no?, que son bastante vulgares, y como reacción quizá a esta muestra, ¿no?, quizá a esta humillación, yo diría, luego ella cambia de opinión y, ya veréis.
¿Ves? La pobre acaba diciendo, no, yo hablo normal, ¿no? O sea, yo no hablo eso, que yo hablo normal. Y recordáis que os decía que a esta variedad urbana, ¿no? Digamos, esta coinés, a veces hablan de ella como el habla normal, ¿no? Y ella se refiere de esta forma. ¿A qué se refiere con hablar normal? Pues los rasgos generales de esta variedad, que en este caso se parece mucho a lo que Carmen ha comentado de Damasco, es la nivelación de los rasgos regionales, ¿vale? Cualquier rasgo regional, como en este caso el Beirute, ¿no? Estas es largas o este ane va a desaparecer y van a persistir los rasgos más urbanos y más neutrales. También es importante que sean rasgos que no nos identifiquen en Líbano, ¿no? Que es un país con tantas confesiones, que no nos identifiquen con ninguna confesión. Por ejemplo, los drusos en Líbano son famosos por pronunciar la qaf y de hecho también se ríen bastante de ellos por esto, ¿no? Entonces esto también va a desaparecer porque persisten los rasgos neutrales, como ya mencionaba. Es muy común, como también habéis visto, el code switching con inglés y con francés y el uso de palabras extranjeras o derivadas de raíces extranjeras, entre otros rasgos generales. Y ya para terminar, pues me gustaría quizá hacer un poco de hincapié en que esta variedad de Beirut se asocia a la modernidad, ¿no? Es muy prestigiosa, tiene mucho prestigio social, se asocia también a la ciudad, a los amigos, a gente joven que baja a Beirut a estudiar, ¿no? Que a lo mejor vienen de otras regiones, pero bajan a Beirut a estudiar, a trabajar. Es una variedad también neutral, porque en Beirut se encuentran, como ya digo, muchas confesiones, ¿no? Y mucha gente con bagajes diferentes, y es una variedad que se considera elegante. Esto provoca que probablemente el 90% de los libaneses hablen una variedad en sus casas y otra variedad en sus lugares de trabajo, con sus amigos, ¿no? Y la verdad es que este cambio lo tienen totalmente interiorizado. Muchos de ellos comentan que lo hacen por adaptarse a su interlocutor, por hacer la comunicación más fácil, ¿no? Pero es verdad que otros muchos lo hacen por miedo a este tipo de burlas, ¿no? Y por sentirse aceptados. Y bueno, con esto ya voy a concluir, que yo creo que ya me he pasado de tiempo. Y nada, os doy las gracias por vuestra atención y estaré encantada de contestar cualquier pregunta que tengáis. Gracias. Nos hemos comido prácticamente el tiempo de preguntas, así que si tenéis alguna así rápida, 2 minutos o 1 minuto, porque es casi las 9 de la noche. Así que, ¿alguna pregunta así rápida? ¿Alguno? ¿Nada? Cerramos. Gracias.